Los países parecen cosas sólidas, estables, eternas. Aprendemos sus nombres en la escuela como si fueran montañas o ríos. Los vemos en mapas perfectamente coloreados, con líneas limpias que parecen decirnos esto siempre estuvo aquí y siempre estará. Los asociamos a banderas, himnos, selecciones de fútbol, pasaportes, acentos, a veces incluso a estereotipos cómodos como si cada país tuviera una personalidad fija, inmutable, casi biológica. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Cuándo deja de existir un país? ¿Cuándo pierde su territorio? ¿Cuándo cambia de nombre? ¿Cuándo nadie lo gobierna? ¿O cuando simplemente nadie vuelve a pensar en él? Porque si lo piensas con calma, un país no es una roca, no es una ley de la física, no es una constante del universo. Es una idea muy poderosa, sí, capaz de mover millones de personas, de justificar guerras, sacrificios, fronteras invisibles. Pero una idea al fin y al cabo, y las ideas, incluso las más grandes, pueden desaparecer. Un país no es solo tierra, no es solo un mapa coloreado. Un país es personas que creen pertenecer a algo común. Es un conjunto de leyes que aceptan obedecer. Es una historia compartida, contada una y otra vez hasta que parece verdad absoluta. Es una serie de símbolos que provocan emociones reales. Orgullo, rabia, nostalgia, es memoria, y eso lo hace extraño. Porque la tierra puede seguir ahí, pero el país desaparecer. La bandera puede seguir existiendo en un museo, pero el país no. Puedes caminar por una ciudad, tocar sus edificios, escuchar su idioma, comer su comida, y aún así, el país al que todo eso pertenecía ya no existir. Entonces, la pregunta no es si los países desaparecen. Eso ya lo sabemos. La pregunta real es ¿cuándo ocurre exactamente ese momento? La forma más obvia de desaparición es el mapa. Un día un país está ahí. Al siguiente, no. La historia está llena de estos momentos silenciosos, imperios que ocuparon medio mundo y hoy solo sobreviven como nombres en libros. Países absorbidos por otros, repartidos como piezas de un rompecabezas que nadie volvió a armar igual. Territorios divididos en partes más pequeñas, cada una reclamando ser la verdadera continuación de algo que ya no existe. Durante siglos, el mapa del mundo ha sido menos un retrato fijo y más un organismo vivo. Cambia, se estira, se rompe, se recompone. Las fronteras se mueven como si fueran líneas dibujadas con lápiz, porque en el fondo lo son. Y aquí ocurre algo curioso. Para quienes viven ese momento, no siempre se siente como una desaparición. Las ciudades siguen ahí. Las casas no se evaporan. Las personas se despiertan, van a trabajar, discuten, se enamoran, envejecen. La vida continúa. Pero el nombre, ya no. El pasaporte cambia. Los sellos oficiales se reemplazan, las banderas se bajan de los edificios públicos y poco a poco el país deja de ser pronunciado en presente. Empieza a conjugarse en pasado, como alguien que ya no está. A veces ni siquiera hay un día claro para señalar. No hay una última noche dramática ni un amanecer simbólico. Solo un proceso administrativo, una firma, un acuerdo, una derrota militar, una decisión tomada muy lejos de donde vive la mayoría de la gente. Y cuando alguien pregunta ¿de dónde eres?, la respuesta ya no es la misma. A veces un país no desaparece, solo se llama distinto. Y eso plantea una pregunta incómoda, casi filosófica. Si un país cambia de nombre, ¿sigue siendo el mismo? ¿O el país anterior ya dejó de existir? Hay lugares del mundo que han tenido varios nombres, varias banderas, varias constituciones, incluso varias ideas de sí mismos. La tierra es la misma. Las montañas no se movieron. Los ríos siguieron su curso sin enterarse de nada. La gente, en parte, también es la misma. Los apellidos continúan, los acentos sobreviven, las tradiciones se adaptan. Pero el país, no exactamente, porque un país también es un relato, una historia oficial que dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando ese relato se rompe, cuando se reescribe desde cero o se intenta borrar lo anterior, algo muere, aunque nadie lo entierre, aunque no haya duelo público. Es una muerte silenciosa, casi educada,
como si el país anterior simplemente se hubiera levantado de la mesa y nadie se hubiera dado cuenta. Ahora, imagina otra situación. Imagina un país sin gobierno. No hay presidente, no hay parlamento funcionando, no hay leyes claras que se apliquen de verdad. El territorio sigue ahí, la gente también. Pero, ¿sigue existiendo el país? A lo largo de la historia ha habido momentos en los que un país no tenía autoridad central real, estados que existían solo en el papel, reconocidos por tratados pero incapaces de controlar lo que ocurría dentro de sus propias fronteras, territorios fragmentados en facciones, cada una reclamando ser la legítima. Desde fuera el país seguía existiendo, tenía nombre, bandera, asiento en alguna mesa internacional. Desde dentro era otra cosa, porque un país no es solo lo que dice ser. Es lo que puede hacer, lo que puede garantizar, lo que puede proteger. Y cuando eso desaparece, el país empieza a parecerse a una casa sin nadie dentro. La estructura sigue en pie, pero ya no cumple su función. Está ahí, pero vacía. Legalmente puede existir. Realmente, no tanto, y entonces aparece otro tipo de desaparición, aún más extraña. Hay países que existen, pero solo para algunos. No aparecen en todos los mapas, no son reconocidos por todos los gobiernos, no tienen voz en los grandes foros donde se decide el destino del mundo. Desde fuera, son como un archivo oculto. Están ahí, pero no oficialmente, como si el sistema operativo global no los reconociera del todo. Funcionan, pero con errores, y eso plantea otra pregunta inquietante. Si el mundo no reconoce un país, ¿ese país existe? Porque existir no es solo ocupar espacio, es ser aceptado como parte del juego. Un país vive de acuerdos, de tratados, de reconocimiento mutuo. Cuando eso se pierde, cuando nadie quiere pronunciar tu nombre en voz alta, empiezas a desaparecer lentamente. No de golpe, no con explosiones, sino en silencio. Las fronteras se vuelven borrosas, los documentos pierden valor, la economía se encoge. La gente se va, y cada persona que se va se lleva un pedazo de ese país consigo. Pero hay una forma aún más sutil de desaparecer: el tiempo. Algunos países no fueron destruidos, no fueron invadidos, no fueron absorbidos. Simplemente fueron olvidados. Sus nombres dejaron de usarse en conversaciones cotidianas, sus fronteras dejaron de enseñarse en la escuela, su historia dejó de contarse como algo relevante. Y cuando nadie recuerda un país, ese país ya no existe. Aunque alguna vez haya sido enorme, aunque haya dominado continentes, aunque haya decidido el destino de millones. El tiempo no es violento, no necesita ejércitos, solo necesita paciencia. Primero convierte al país en una nota al pie, luego en una pregunta de examen, después en una curiosidad histórica y finalmente en nada. No hay monumentos suficientes para detener eso. No hay himnos lo bastante fuertes. Todo depende de si alguien sigue contando la historia. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuándo ocurre exactamente? No hay una fecha universal. No hay un reloj que marque el final. Un país deja de existir cuando pierde su identidad compartida, cuando deja de ser reconocido, cuando ya no tiene continuidad entre pasado, presente y futuro. No es un instante, es un proceso. Un país no muere como una persona, no da su último suspiro, se desvanece. Y sin embargo, aquí viene la última grieta en todo esto: si un país deja de existir, ¿puede volver? A veces los nombres regresan, las banderas reaparecen, las fronteras se redibujan, pero nunca es exactamente el mismo país, porque la gente ha cambiado, el mundo ha cambiado. La memoria también. Es como intentar volver a una casa de la infancia y descubrir que sigue en el mismo lugar, pero ya no se siente igual. Algo encaja, algo no. El pasado no se puede restaurar como un archivo guardado. La historia no se reinicia, solo continúa. Y tal vez ahí esté lo más inquietante de todo. Un país no deja de existir cuando cae una bandera, ni siquiera cuando pierde su territorio. Deja de existir cuando nadie vuelve a imaginarlo. Y quizá la pregunta más incómoda no sea cuántos países han desaparecido a lo largo de la historia, sino cuántos existen hoy que dentro de 100 años solo serán un nombre borroso en un mapa antiguo.
Y entonces, la pregunta final queda flotando, sin respuesta clara, como le gusta al tiempo. ¿Cuándo empezará a desaparecer el próximo?